Es un gusto saludarles, colegas, espero se encuentren muy bien. En esta oportunidad le voy a dejar el video que se denomina video tutorial sobre el tema de esta semana, que es la gestión de riesgos. ¿Ok? Vamos a ir trabajando acá para darle una explicación más detallada sobre lo que significan los riesgos, sobre todo no solamente en los sistemas de gestión de la calidad, sino también en todo lo que es las organizaciones. Bueno, lo primero que podemos decir es que un riesgo, ¿verdad? Es un evento que de hacerse presente en algún proceso tiene altas probabilidades de afectarlo. Entonces nosotros como tal debemos primero tener identificados nuestros riesgos referidos al modelo de negocio que estamos trabajando, ¿verdad? Si estoy en una empresa u organización de servicios, consumo masivo, oil and gas, hidrocarburos, energía, educación, etcétera, ¿verdad? O sea, dependiendo del ramo donde yo me desenvuelva, yo tengo que identificar cuáles son aquellos riesgos que tienen mayor probabilidad de aparecer o de hacerse presente en nuestra organización. Y por supuesto que luego, una vez que yo haya identificado cuáles son los riesgos, debo entonces comprender que debo determinar el tipo de riesgo, ¿verdad? Hay riesgos naturales, hay riesgos operativos, hay riesgos humanos, hay riesgos políticos, hay riesgos sociales, hay riesgos de salud, o sea, hay muchos tipos de riesgos. Entonces, dependiendo de mi modelo de negocio donde yo estoy desempeñándome, yo tengo que determinar el tipo de riesgo, ¿ok? Para luego entonces poder determinar la probabilidad de ocurrencia, es decir, después de hacer un diagnóstico, un análisis de mi organización, tanto del entorno interno como externo, poder determinar cuál es la probabilidad que un riesgo de esos que yo he identificado y que son altamente peligrosos se pueda hacer presente. Para finalmente entonces tener un plan de trabajo, un plan alternativo, un plan para abordar ese riesgo y tratar de minimizar los impactos que tienen sobre la organización. De esto hablaremos más detalladamente un poco más adelante. Igualmente podemos decir que un riesgo es una incertidumbre, ¿verdad? Porque a pesar de que lo podemos identificar, no sabemos cuándo puede ocurrir. Por ejemplo, un sismo es un riesgo de la naturaleza, pero cuándo ocurre no sabemos. Entonces nos preparamos para cuando ocurra, pero si no ocurre está bien, pero incurrimos en un riesgo, incurrimos en costos, recursos, infraestructura, y no estamos diciendo con esto, o no quiero decir con esto que pues no le voy a dar importancia, solo que como los riesgos no son predecibles al 100%, entonces debemos estar conscientes que aunque no ocurra el riesgo, puede tener un impacto económico, ¿ok? Pueden haber riesgos sociales como una huelga, una trancar una avenida principal. Puede haber un riesgo político, un intento de golpe de Estado o un golpe de Estado, suspensión de las garantías constitucionales de manera violenta y completa, eh, suspender la libertad de circulación, la libertad de asociación, la libertad de culto, eh, un riesgo operativo que ocurra en la organización producto de un saboteo, o sea que hay muchos tipos de riesgo, ¿verdad? Okay. Este gráfico, como la palabra lo dice, es el marco general de los riesgos en una unidad de negocio. Entonces, como verán, hay riesgos estratégicos, de seguridad de la información, fraude, de proyectos, ¿verdad? De procesos, riesgos asociados a una atención al cliente indebida, riesgos asociados a una auditoría no llevada a cabo de manera correcta, riesgo de salud y seguridad en el trabajo, riesgos de sistema de gestión ambiental. O sea, que nos encontramos con una diversidad de potenciales eventos denominados riesgos que se pueden hacer presentes. Pero como sabemos que no todos se van a hacer presentes y no todos al mismo tiempo, porque estaríamos ¿verdad? Bastante mal como organización, dentro de nuestros procesos tenemos que identificar cuáles son los procesos críticos de mi organización, mis procesos clave, y luego identificar esos procesos, cómo se pueden ver afectados en caso de que un riesgo potencial de lo que anteriormente he mencionado pueda aparecer y pueda afectar. ¿Ok?
Bueno, yo les he colocado acá en estas gráficas que vamos a ver a continuación, el proceso para gestionar los riesgos, ¿verdad? Aquí lo vamos a ver de una manera bastante general para verlo luego algo más detallado. Elemento fundamental en esto es la comunicación, ¿verdad? Entre las personas, los líderes y la comunicación que puedan tener los procesos dentro de sus actividades, ¿verdad? Y el monitoreo y la revisión para determinar el nivel de sustentación o el nivel de fortaleza que tenemos ante posibles riesgos y posibles mejoras a esos procesos de mitigación de riesgo, ¿verdad? Entonces, tenemos que establecer el contexto donde estamos, lo que decía anteriormente, qué tipo de organización estoy yo, cuál es mi giro comercial, ¿verdad? Dentro de la valoración del riesgo, entonces ahora viene identificar el riesgo, analizar el riesgo, evaluar el riesgo y tratar el riesgo. Esto es lo que anteriormente había dicho como identificar el riesgo, determinar las probabilidades de ocurrencia, identificar el impacto que pueda tener en caso de hacerse presente y llevar a cabo, diseñar y llevar a cabo un plan alternativo, un plan de mitigación, ¿verdad? Pero para eso vamos a ver un poquito más de detalle, ¿verdad? Entonces, los riesgos en los sistemas de gestión de la calidad podemos encontrar primero la identificación, ¿verdad? El contexto, dónde está ocurriendo, en el entorno interno de la organización, en el entorno externo o en ambos, ¿verdad? ¿Cuáles son las posibles amenazas potenciales que pueden afectar la calidad de mis productos o mis servicios? Y poder evaluar oportunidades para mejorar mi sistema de gestión de la calidad. Entonces, la identificación es fundamental en este caso, ¿verdad? Luego viene la evaluación. ¿Cuál es el impacto o la probabilidad que esto ocurra? Allí nos vamos a apoyar en una matriz de riesgo para categorizar y priorizar los riesgos según su gravedad. Yo les tengo que complementar esta con una unidad posterior que es para que veamos una matriz de riesgo. Luego análisis o llevar a cabo un análisis cuantitativo y cualitativo, ¿verdad? Para determinar o describir los riesgos potenciales, cómo medirlos, cómo mitigarlos, cómo evitar que nos hagan mayor daño del que pueda hacer. Porque acuérdense que la idea no necesariamente es evitar el riesgo, porque algunas veces no se puede evitar, pero sí estar preparado. Ejemplo, yo no puedo evitar un tsunami, yo no puedo evitar eh, un sismo, un terremoto. Lo que sí puedo estar preparado en caso de que eso ocurra, porque son riesgos que no controlo, ¿ok? Lo otro es planificar. Bueno, realmente no es planificar el riesgo, es planificar la gestión sobre los riesgos, ¿verdad? Entonces yo voy a evaluar las medidas que yo debo tomar en cuenta para eliminar el riesgo y sus consecuencias. Mitigarlo es actuar para disminuir la probabilidad de impacto mayor. La transferencia es compartir el riesgo con terceros, ejemplo, socios, aseguradoras, partners, ¿verdad? Y la aceptación es asumir cuando el riesgo tiene un costo de mitigación que supera el beneficio, ¿verdad? Por ejemplo, cuando una empresa, producto de una inundación, un incendio, un evento natural, pierde la mayoría de sus activos, entonces hay que aceptar que el riesgo superó el beneficio y me declaro en quiebra y tengo que empezar de nuevo, pensando que tengo un seguro, ¿verdad? Implementación de controles. Entonces aquí estamos hablando de procedimientos, inspecciones, auditoría y capacitar al personal. ¿Por qué, colega? Porque como nosotros no vivimos los riesgos a diarios, así en carne propia, lo que hacemos a lo sumo es simulacros. Simulacro de desalojo, simulacro de atención a un riesgo, simulacro de atención a un accidente, pero realmente no lo estamos viviendo y es una cuestión no solo conceptual, sino emocional. Yo sé que ahorita yo estoy haciendo un simulacro, no hay tal incendio, no hay tal tsunami, no hay el riesgo, no se está cayendo el edificio, nada de eso. El punto es que si yo no le doy la seriedad desde el punto de vista cultural, en caso de que eso ocurra, no lo voy a manejar adecuadamente, porque no lo estoy aceptando como una probabilidad y no me estoy condicionando yo mentalmente para aceptar y cambiar un patrón conductual. De allí la ventaja de los japoneses, porque son más disciplinados, porque ellos ven el riesgo, perdón, ellos ven los simulacros de riesgo
como una preparación para una posible eh, vivencia de un riesgo de esa magnitud. Recuérdense que Japón es una isla que está, todo el territorio de Japón pasa por la cordillera de fuego del Pacífico, donde ahí todos los días hay sismo, y cuando hay sismo, con toda la tecnología y conocimiento de Japón, fíjense que hay desastres naturales, derrumbes de edificios, puentes, túneles. Entonces, estamos hablando de que es una zona bastante con un riesgo muy alto. Por eso ellos, como han vivido en carne propia eso, se lo toman en serio. Entonces aquí los controles, repito, no solamente es el procedimiento de vamos a simular una desalojo, es culturalmente tomárselo en serio, porque un simulacro lo que te debería ayudar dentro de algunas cosas es a determinar posibles fallas, aspectos a mejorar, controles, análisis del comportamiento de las personas. Es decir, una serie de elementos como también podríamos incluir comportamiento de las personas que están a cargo, comportamiento de las personas que están siendo guiadas. Porque como no sabemos si eso va a ocurrir y si va a ocurrir, cuándo va a ocurrir y también con qué magnitud va a ocurrir, entonces la implementación de los controles es fundamental. Bueno, el otro es el monitoreo y la revisión de los riesgos, ¿verdad? Entonces, lo que es el seguimiento, la revisión y mejora continua y sobre todo los informes, por eso le decía hace un momento, ahorita cuando hablamos de esta parte, ¿verdad? Protocolos de procedimientos de desalojo, inspecciones, auditoría, aquí estamos hablando de que yo en el informe puedo determinar realmente en qué situación está el comportamiento y la cultura de las personas involucradas en estos procesos. Entonces se hace fundamental que el monitoreo sea serio, ¿ok? Luego tenemos la integración con el sistema de gestión de la calidad, es decir, cómo vamos a utilizar nuestro sistema, ahí que le coloqué uno, ¿verdad? El ISO 9001. ¿Cómo vamos a alinear esta gestión de riesgo con los estándares de calidad? Dado que este enfatiza mucho la importancia de darle un tratamiento especial a la gestión de riesgo. Bueno, un valor fundamental es la cultura de lo que estamos hablando. Que realmente para nosotros el riesgo como elemento latente de hacer o generar una afectación a la organización sea parte de nuestros valores, sea parte de nuestra cultura. No lo veamos como algo a la ligera. Porque cuando ocurre el riesgo, nos afecta y no estamos preparados, entonces aquello que yo pude mitigar con un plan, y no solamente tener el plan en papel y guardado, sino conocedores todos los involucrados y que hayan practicado de cómo actuar, entonces esa es la diferencia entre el minimizar o no los impactos de ese riesgo. Ahora, tenemos unas herramientas que nos pueden ayudar a nosotros a identificar en qué situación estamos y cuáles son esos posibles riesgos. Una es el diagrama de Chicago, que ya lo conocemos bien. La famosa, el famoso método de espina de pescado, ¿verdad? Donde yo reflejo los, eh, las consecuencias, los impactos que está generando una situación y la o las posibles causas que lo están determinando. Eso me puede servir a mí para determinar una causa de un efecto que se está reflejando, ¿verdad? El otro es la técnica análisis de modo y efectos de falla, porque con este método podemos identificar y evaluar potenciales fallas y sus posibles efectos. Y el efecto me va a determinar a mí, la falla y el efecto, la determinación de un plan de trabajo, ¿verdad? O sea, una intervención. El otro es la matriz FODA, ¿verdad? Donde puedo identificar factores tanto internos como externos, no solamente tanto fortalezas como oportunidades, sino también debilidades y amenazas. Acuérdese que las fortalezas y las debilidades son internas a la organización y las oportunidades y las amenazas son externas, ¿ok? Otra herramienta es el análisis de árbol de fallo, ¿verdad? Que es un diagrama con relaciones lógicas donde nos permite relacionar los fallos y los posibles eventos, ¿verdad? Es decir, causa y efecto, consecuencias, causa y consecuencias, ¿ok? Y los diagramas de flujo que nos permiten representar visualmente cómo será la trayectoria, el camino, el hilo conductor de un proceso para abordar un riesgo, ¿ok? O sea que estas herramientas nos van a ser muy útiles, ¿ok?
Ahora, ¿qué beneficios puede traer para una organización tener una gestión de riesgo en el sistema de gestión de la calidad? Bueno, pueden ser muchos. Uno, mejora la calidad de los productos y servicios, puede reducir los defectos. Otra, puede aumentar la satisfacción del cliente, puede recomendarme el cliente, se pueden reducir costos. Puedo estar más cerca del cumplimiento total de las normativas de calidad y de alguna manera me permite tomar decisiones mucho más asertivas. ¿Ok? Bien, ¿qué podemos decir en conclusión? Bueno, que la gestión de riesgo es una intervención muy útil para identificar potenciales riesgos, su impacto y la o las posibles soluciones que vamos a llevar a cabo para poder entonces nosotros incrementar el valor incrementar el valor de nuestros procesos y tener una gestión que vaya más enfocada a no eliminar el riesgo, porque eliminarlo es algo muy atrevido, pero sí por lo menos identificarlo a tiempo, parametrizarlo y sobre todo estar preparados para una intervención exitosa. Bien, colegas, con este resumen, perdón, con este video tutorial, pues espero que les sirva para clarificar un poco más este tema. Por supuesto que ya lo saben, estoy a la orden, bien sea a través de los canales de comunicación oficial como el correo o en nuestro canal inmediato como nuestra plataforma de mensajería, WhatsApp, para atender cualquier consulta, ¿ok? Por lo demás, muchísimas gracias y estamos en contacto. Hasta luego.